En medio de una lujosa fiesta de la empresa, mi esposo gritó frente a cientos de personas: ¿Alguien quiere intercambiar esposas? Ya estoy harto de la mía. Es demasiado problemática. Toda la sala quedó en silencio. Yo contuve las lágrimas de vergüenza. Pero de repente, el CEO de la empresa, conocido por su frialdad, se puso de pie y respondió con voz firme: «Yo la acepto con mucho gusto». Después de ese día, mi esposo se arrepentiría por el resto de su vida. Antes de comenzar esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para que podamos seguir creciendo y traerte historias cada vez más interesantes. Aquella noche, el salón del Hotel 5 Estrellas se sentía terriblemente frío para Clara. Aunque cientos de personas llenaban el lugar y las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada deslumbrante que se reflejaba en el suelo de mármol pulido, ella no podía sentirse más fuera de lugar. El sonido de las risas y el tintineo de las copas de cristal llenaban el aire, creando una sinfonía de lujo que debería haber sido agradable. Sin embargo, para Clara, todo aquello resultaba completamente ajeno. Estaba sentada en un rincón del salón, estrujando nerviosa el borde de su vestido sencillo. Llevaba un pañuelo elegante que cubría su cabello con recato, pero sentía que las miradas de los presentes la desnudaban con juicios cínicos y despectivos. Sabía perfectamente que su ropa no era tan lujosa como los vestidos escotados y brillantes de las esposas de los colegas de su marido, pero se esforzaba por mantener la compostura y la dignidad mientras acompañaba a Patricio en aquel evento. Patricio esa noche lucía completamente diferente. El hombre que normalmente llegaba a casa quejándose de lo agotado que estaba, ahora se erguía orgulloso en medio de la multitud con un traje nuevo que había comprado apenas una semana antes usando la tarjeta de crédito. Su rostro estaba enrojecido, no por el alcohol, sino por la embriaguez que le producían los halagos y su ego inflado hasta las nubes. Sostenía una copa con un cóctel rojo y se reía a carcajadas ante los chistes de sus compañeros de trabajo. A su lado permanecía Fernanda, una compañera de oficina que vestía ropa ajustada y llevaba un maquillaje excesivo. Fernanda no se despegaba de Patricio, susurrándole palabras que lo hacían sentirse el rey del mundo aquella noche. Clara podía ver perfectamente cómo Fernanda de vez en cuando le lanzaba miradas despectivas hacia donde ella estaba sentada, para luego volver a susurrarle algo a Patricio mientras soltaba risitas burlonas. El ambiente se volvió aún más animado cuando el maestro de ceremonias invitó a quien quisiera a subir al escenario para compartir algunas palabras o simplemente entretener a los invitados. Patricio, sintiéndose la estrella indiscutible de la sucursal, levantó la mano de inmediato. Caminó tambaleándose ligeramente por el exceso de entusiasmo hacia el escenario, mientras Fernanda le daba palmaditas en la espalda, dándole un falso ánimo que solo lo hundía más en su propia arrogancia. Patricio le arrebató el micrófono al presentador. El sonido agudo del micrófono hizo que todos guardaran silencio y volvieran la mirada hacia el escenario. Patricio sonrió ampliamente mientras sus ojos recorrían toda la sala hasta detenerse en la figura solitaria de Clara, sentada en aquel rincón oscuro. Patricio comenzó a hablar con voz fuerte que resonaba por todo el salón. Contó lo increíbles que habían sido los logros de su equipo ese mes y se alabó a sí mismo hasta las nubes. Todos aplaudieron cortésmente, aunque algunos ya empezaban a mostrar señales de aburrimiento. Pero Patricio no había terminado. Sentía la necesidad de hacer algo sensacional para que todos lo recordaran como un hombre gracioso y dominante. Señaló directamente hacia donde estaba Clara, y todas las miradas siguieron la dirección de su dedo acusador. Clara se quedó paralizada en su asiento mientras su corazón latía con fuerza descontrolada. Un mal presentimiento comenzó a trepar por su pecho como una araña venenosa. Con un tono de voz exagerado que pretendía sonar gracioso, Patricio gritó frente a cientos de colegas y superiores que tener una esposa en casa era tremendamente aburrido.
Se quejó de que Clara era demasiado rígida, que no sabía divertirse en las fiestas y que solo entendía de cocina y tareas domésticas. Algunas risitas comenzaron a escucharse entre el grupo de amigos de Patricio, igual de insensibles que él. Sintiéndose respaldado por aquellas reacciones, Patricio se envalentonó aún más. Proclamó que su vida se sentía pesada porque tenía que mantener a una esposa que no generaba dinero y que solo sabía pedir su parte del sueldo cada mes. La realidad era completamente opuesta. Era Clara quien administraba cada centavo del salario de Patricio para que alcanzara, e incluso con frecuencia usaba sus propios ahorros personales para cubrir el estilo de vida ostentoso de su marido. El clímax de aquella humillación llegó segundos después. Patricio extendió los brazos de par en par, como si estuviera ofreciendo mercancía en un mercado de pulgas. Gritó con voz potente: ¿hay alguien que quiera intercambiar esposas conmigo? Ya estoy cansado y harto de la mía. Es demasiado problemática y no está a la altura de mi éxito actual. Incluso añadió con tono burlón que si alguien estaba interesado, podía llevarse a Clara en ese mismo instante. El salón, que momentos antes bullía de ruido, quedó súbitamente en silencio absoluto. Las risas de los amigos de Patricio se cortaron de golpe. Aquella broma había cruzado todos los límites de la decencia. Ya no era un chiste, sino una humillación directa a la dignidad de una mujer frente a todos los presentes. Clara agachó la cabeza profundamente mientras lágrimas calientes comenzaban a acumularse en sus ojos. Sin embargo, las contuvo con todas sus fuerzas para que no cayeran. No quería parecer débil frente a aquellas personas que la menospreciaban. Se mordió el labio inferior hasta sentir dolor. Una vergüenza abrumadora golpeó su pecho, dejándola sin aliento. Quería huir, quería que la tierra se la tragara, pero sus piernas se sentían pesadas como si estuvieran clavadas al suelo de mármol. Arriba en el escenario, Patricio seguía con una sonrisa satisfecha, esperando aplausos o risas que nunca llegaron. Era demasiado necio para darse cuenta de que el ambiente se había vuelto incómodo y tenso. De repente, el sonido de una silla siendo arrastrada bruscamente rompió el silencio sepulcral. Desde la mesa VIP, ubicada al frente del salón, un hombre se puso de pie. Era Diego, el CEO del Grupo Continental, el dueño de la empresa donde trabajaba Patricio. Su figura alta y atlética, vestida con una camisa negra arremangada hasta los codos, emanaba un aura de autoridad que resultaba intimidante para cualquiera. El rostro de Diego permanecía completamente inexpresivo, pero sus ojos penetrantes se clavaron directamente en Patricio, quien seguía parado en el escenario. Diego caminó lentamente hacia la tarima y sus pasos firmes resonaron sobre el piso de mármol. Nadie se atrevía a emitir sonido alguno. Patricio, que segundos antes rebosaba de confianza, comenzó a encogerse de miedo mientras su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una expresión de confusión. Diego subió al escenario y tomó el micrófono de las manos de Patricio con un movimiento rápido pero sereno. No miró a Patricio, sino que dirigió su mirada directamente hacia Clara, quien seguía con la cabeza gacha en la distancia. La voz de Diego sonó grave y autoritaria cuando habló. ¿Estás ofreciendo a tu esposa de verdad?, preguntó para confirmar lo que acababa de escuchar. Patricio, creyendo ingenuamente que su jefe estaba participando en su supuesta broma, asintió rápidamente con una risa nerviosa, confirmando aquella oferta estúpida. La respuesta de Diego dejó a todos sin aliento. Con voz clara y firme, Diego declaró: acepto tu oferta con mucho gusto. Al instante, el rostro de Patricio palideció por completo. Buscó desesperadamente alguna señal de que Diego estaba bromeando, pero no había ni la más mínima sonrisa en el rostro del CEO. Diego bajó del escenario y caminó hacia donde estaba Clara. Se paró frente a ella, bloqueando las miradas cínicas de los demás invitados. Con un tono mucho más suave, Diego le habló a Clara, aunque su voz era lo suficientemente fuerte como para que Patricio la escuchara a través del micrófono que aún sostenía. Diego le dijo que pasaría a recogerla mañana por la mañana a las 9 en punto y le pidió que estuviera lista. Después de pronunciar esas palabras,
Diego volvió brevemente la mirada hacia Patricio, quien seguía petrificado en el escenario con la boca abierta de asombro. La mirada de Diego estaba llena de advertencia y de una ira contenida que prometía consecuencias. Declaró con firmeza que una transacción verbal había tenido lugar frente a numerosos testigos. Acto seguido, Diego hizo una señal a su asistente para que escoltara a Clara fuera de aquella fiesta sofocante. Clara se levantó temblando, sin atreverse a mirar a Patricio. Solo asintió levemente hacia Diego en señal de agradecimiento por haberla salvado de aquella situación infernal, y caminó hacia la salida, dejando atrás a Patricio, quien ahora era el centro de todas las miradas. No por admiración, sino por la estupidez fatal que acababa de cometer. Los rayos del sol de la mañana se filtraban por las rendijas de ventilación de la pequeña casa rentada donde vivían Patricio y Clara. Las paredes de aquel lugar, cuya pintura ya comenzaba a descascararse en varias partes, eran testigos mudos de una vida ajustada que Patricio se empeñaba en hacer parecer lujosa ante los demás. Patricio despertó con la cabeza palpitándole de dolor. Gimió suavemente mientras intentaba reunir la conciencia después de una noche de sueño intranquilo. Los recuerdos de lo ocurrido la noche anterior giraban borrosos en su mente como fragmentos de una película dañada. Recordaba los aplausos, recordaba las risas, pero también recordaba la mirada penetrante de Diego. Sin embargo, la arrogancia innata de Patricio descartó rápidamente cualquier preocupación. Se convenció a sí mismo de que su jefe solo había querido asustarlo para darle una lección moral. Era imposible que un CEO rico y poderoso quisiera quedarse con la esposa simple y aburrida de uno de sus empleados. Patricio arrastró los pies fuera de la habitación hacia la sala de estar. Esperaba encontrar el café caliente y el desayuno de arroz frito que Clara solía prepararle cada mañana, pero la mesa del comedor estaba vacía. La cocina se veía limpia y fría, sin señales de actividad alguna. La irritación comenzó a crecer en el pecho de Patricio. Estaba a punto de gritar el nombre de su esposa cuando sus ojos captaron la figura de Clara sentada tranquilamente en una silla de la sala. Clara ya se había bañado y estaba vestida con pulcritud. Llevaba un vestido largo de color oscuro, elegante y recatado, con un pañuelo que le cubría el cabello y caía sobre el pecho. Su rostro lucía fresco, aunque no había sonrisa alguna en él. Patricio resopló con desprecio al ver la apariencia de su esposa. Le preguntó con tono burlón a dónde pensaba ir tan temprano y tan arreglada, y le recordó con brusquedad que fuera a la cocina a prepararle un café porque le dolía la cabeza. Patricio se rió por lo bajo, haciendo referencia a lo sucedido la noche anterior. Le dijo a Clara que no debía tomarse en serio las palabras del señor Diego, que seguramente su jefe estaba ebrio por el ambiente de la fiesta o simplemente quería gastarle una broma. Con absoluta confianza, afirmó que ningún hombre exitoso querría estar con una mujer tan sosa como Clara, así que más le valía dejar de soñar despierta y volver a cumplir con sus deberes de esposa. Clara no respondió. Solo miró a Patricio con una expresión difícil de descifrar. En sus ojos ya no había ira ni tristeza, solo un vacío y una calma que, paradójicamente, hicieron que Patricio se sintiera incómodo. Clara señaló hacia la puerta principal. Allí, junto a la entrada, no había ninguna maleta grande, solo un pequeño bolso de mano que Clara solía llevar a sus reuniones de oración. Patricio frunció el ceño, confundido. Preguntó con brusquedad que si Clara de verdad pensaba irse, ¿dónde estaban sus pertenencias? ¿Dónde estaba la ropa que él le había comprado con el dinero ganado con su propio sudor? Clara finalmente habló. Su voz era suave pero firme, penetrando directamente en el pecho de Patricio. Le explicó que no se llevaba ni una sola prenda que él hubiera comprado, ni joyas, ni cosméticos, ni los aparatos electrónicos que él le había regalado. Todas esas cosas habían sido adquiridas con el dinero de Patricio, siempre acompañadas de quejas y comentarios sobre lo problemática que ella resultaba ser. Por eso las dejaba todas atrás.
Solo se llevaba a sí misma sus títulos universitarios y la dignidad que le quedaba. No necesitaba bienes materiales si el precio era ser humillada cada día de su vida. Antes de que Patricio pudiera responder con furia a aquellas palabras, se escuchó el sonido de un motor de automóvil extremadamente suave, deteniéndose justo frente a la reja oxidada de su casa. Aquel sonido era diferente al de las motocicletas o los autos de los vecinos, que siempre eran ruidosos. Patricio caminó rápidamente hacia la ventana y apartó la cortina. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Frente a su humilde casa rentada estaba estacionado un sedán de lujo negro reluciente. El vehículo se veía largo y elegante, contrastando dramáticamente con el entorno modesto y apretado del vecindario. Un chofer uniformado impecablemente con gorra y guantes blancos salió del asiento del conductor. Caminó con porte erguido, abrió la reja de la casa y luego se colocó respetuosamente junto a la puerta trasera del vehículo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, susurrando asombrados y curiosos al ver un auto tan lujoso estacionado en su humilde calle. Patricio sintió como el sudor frío comenzaba a correr por su espalda. Esto no era una broma, no era un farol. El señor Diego realmente había enviado a alguien a recoger a Clara, y no era un taxi común ni un auto de la empresa, sino un vehículo privado de alta gama cuyo valor probablemente equivalía al salario de Patricio durante décadas enteras. Patricio se volvió hacia Clara con el rostro pálido como la cera. El pánico comenzaba a apoderarse de él, pero su orgullo le impedía pedir disculpas. En cambio, acusó a Clara de haber planeado todo esto para humillarlo públicamente. Clara se puso de pie y alisó los pliegues de su vestido con calma. Tomó su pequeño bolso y colocó una carpeta gruesa de color marrón sobre la mesa de la sala, justo frente a Patricio. Él preguntó bruscamente qué contenía aquella carpeta. Clara respondió sin volverse. Era un recuerdo de despedida. Le pidió que lo abriera cuando ella ya se hubiera ido. Le deseó que disfrutara de la libertad que tanto había anhelado. Dicho esto, Clara caminó hacia la puerta de salida. Patricio se quedó clavado en su sitio. Quería correr tras ella, pero sus piernas se sentían pesadas como plomo. Observó desde el umbral de la puerta cómo Clara cruzaba el patio. El chofer uniformado se inclinó respetuosamente ante ella, tratándola como si fuera una princesa de la nobleza, un trato que Patricio jamás le había dado en sus 5 años de matrimonio. Clara entró en la cabina del lujoso vehículo. Antes de que la puerta se cerrara, miró por última vez aquella casa rentada, una mirada de despedida hacia un pasado doloroso. La puerta del auto se cerró herméticamente, amortiguando todos los sonidos del exterior. El elegante sedán comenzó a alejarse lentamente, abriéndose paso entre la multitud de vecinos que observaban con asombro. Patricio se quedó solo en el umbral de la puerta, bajo el sol de la mañana que comenzaba a calentar con fuerza. Sus emociones eran un torbellino de ira, vergüenza y confusión. Volvió a entrar en la casa y su mirada se posó sobre la carpeta marrón que Clara había dejado sobre la mesa. La abrió con brusquedad, esperando encontrar una demanda de divorcio o quizás una carta de amor llena de arrepentimiento. Pero cuando extrajo el contenido de aquella carpeta, sus ojos se abrieron desmesuradamente. No era una carta, sino un montón de papeles llenos de números y cifras. Hoja tras hoja, leyó con manos temblorosas. Allí estaban detallados los pagos de las tarjetas de crédito de Patricio, las cuotas de la motocicleta deportiva de la que tanto presumía y todas las demás deudas derivadas de su estilo de vida ostentoso. Junto a cada monto adeudado, había un comprobante de transferencia desde la cuenta personal de Clara con el estado de pagado. Patricio recién entonces comprendió que durante todo ese tiempo, su salario mensual, que apenas alcanzaba para cubrir lo básico, nunca había sido suficiente para financiar su vida de derroche. Había sido Clara quien en silencio cubría todos esos faltantes usando el dinero de la herencia que sus padres le habían dejado, una herencia de la que Patricio jamás supo nada. Y en la última hoja, con la letra manuscrita de Clara, había una nota que decía:
A partir del próximo mes, págalo tú mismo. Los papeles cayeron de las manos de Patricio. Se desplomó débilmente en el suelo. Acababa de perder a la única persona que sostenía su vida. Y ese mismo día tendría que ir a trabajar y enfrentar al jefe que se había llevado a su esposa. El ambiente en las oficinas del Grupo Continental aquella mañana se sentía tenso e incómodo para Patricio. Desde el primer paso que dio en el vestíbulo del imponente rascacielos, pudo percibir el cambio drástico en la forma en que la gente lo miraba. Normalmente, las recepcionistas y los guardias de seguridad lo saludaban con respeto y sonrisas amables, considerando su posición como gerente de cierta importancia. Pero ese día, sus saludos se sentían forzados y mecánicos. En los pasillos que conducían a los ascensores, sorprendió a varios empleados que susurraban entre sí mientras lo miraban de reojo. En cuanto sus ojos se encontraban con los de Patricio, inmediatamente fingían estar ocupados trabajando o desviaban la mirada. Patricio sabía exactamente de qué estaban hablando. El chisme sobre lo ocurrido en la fiesta de la noche anterior seguramente se había propagado más rápido que un incendio forestal en época de sequía. La vergüenza comenzó a trepar por su nuca, pero él irguió la cabeza, intentando mantener los últimos vestigios de su soberbia. Se autoconvenció de que seguía siendo un gerente valioso e indispensable para aquella empresa. Aquel día era crucial para la carrera de Patricio. Según la agenda, había una reunión mensual de directivos a la que asistirían los miembros de la junta directiva y, por supuesto, el CEO Diego. Se suponía que Patricio presentaría el informe de avance del proyecto trimestral, cuyo valor ascendía a varios millones de dólares. Era su momento de demostrar su valía. Especialmente después del incidente vergonzoso de la noche anterior, necesitaba probar que sus problemas personales no afectaban su desempeño profesional. Al llegar a su escritorio, Patricio encontró a Fernanda ya sentada allí. El rostro de la mujer lucía agrio y malhumorado. Ya no había rastro de las sonrisas coquetas que solía dedicarle. Fernanda solo preguntó secamente si los materiales de la presentación estaban listos, porque no quería verse arrastrada por los problemas si Patricio fracasaba ese día. La actitud fría de Fernanda molestó un poco a Patricio, pero se contuvo. Respondió con arrogancia que todo estaba bajo control y que Fernanda solo tenía que sentarse y observar su actuación. Llegó la hora de la reunión. La sala de juntas principal, con sus paredes de cristal grueso, ya estaba llena de los altos ejecutivos de la empresa. El aire dentro de la habitación se sentía gélido, no solo por el aire acondicionado al máximo, sino por el aura de tensión que envolvía la enorme mesa redonda. Diego estaba sentado en la cabecera, en su silla de autoridad. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos irradiaban una intimidación poderosa cuando Patricio entró en la sala. Patricio intentó sonreír con confianza, asintiendo cortésmente a todos los presentes, y se dirigió rápidamente al podio de presentación. Sacó su computadora portátil del maletín, la colocó sobre el atril y conectó el cable del proyector. La pantalla grande detrás de él se encendió, mostrando el escritorio de su laptop. Los problemas comenzaron cuando Patricio intentó abrir el archivo de presentación guardado en una carpeta específica. Una ventana de diálogo apareció en la pantalla solicitando una contraseña. Patricio frunció el ceño, desconcertado. Hasta donde recordaba, su laptop estaba configurada para abrirse automáticamente al encenderla. Intentó escribir su fecha de nacimiento, pero la pantalla vibró indicando que la contraseña era incorrecta. Probó con la fecha de aniversario de su relación con Fernanda. El resultado fue el mismo. El sudor frío comenzó a brotar en sus sienes. La sala en silencio hacía que el sonido del teclado, con Patricio tecleando frenéticamente, resonara de manera estruendosa. Intentó una y otra vez con diferentes combinaciones de números, pero el acceso seguía siendo denegado. Los directivos comenzaron a intercambiar miradas y a murmurar, cuestionando la preparación de Patricio. El pánico de Patricio se intensificó cuando se dio cuenta de un hecho que había ignorado durante mucho tiempo.
Durante los últimos 3 años, él nunca había tocado realmente los aspectos técnicos de la elaboración de informes. Era Clara quien hacía todo ese trabajo. Cada fin de mes, Patricio simplemente arrojaba los datos en bruto desordenados sobre la mesa del comedor y luego se iba a dormir o a jugar videojuegos. Era Clara quien se desvelaba toda la noche procesando esos datos, convirtiéndolos en gráficos atractivos, redactando análisis perspicaces y creando presentaciones impactantes. También era Clara quien siempre se aseguraba de que el archivo fuera fácilmente accesible para Patricio a la mañana siguiente. Patricio recién entonces comprendió que no tenía idea de cuál era la contraseña que Clara había establecido para proteger los datos confidenciales de la empresa. Sin Clara, aquella computadora sofisticada frente a él no era más que un montón de chatarra inútil. Diego, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente habló. Su voz era calmada, pero resonó por toda la sala, cortando el pánico de Patricio. Preguntó si había algún problema técnico o si más bien se trataba de un problema de competencia. Patricio tartamudeó con el rostro pálido como un fantasma. Se excusó diciendo que su sistema tenía problemas, que había sido atacado por un virus de repente. Intentó evadir la situación proponiendo hacer la presentación verbalmente, sin ayudas visuales. Sin embargo, el desastre no había terminado. Cuando uno de los comisionados preguntó sobre el porcentaje de incremento en el margen de ganancias del sector logístico, la mente de Patricio quedó completamente en blanco. No conocía las cifras. Intentó adivinar, pero sus respuestas eran incoherentes y absurdas. Pregunta tras pregunta fueron lanzadas por los directivos y Patricio se quedó allí parado como un tonto perdido en medio de la selva. No pudo responder ni una sola pregunta básica sobre el proyecto que supuestamente él dirigía. La reunión se convirtió en una masacre mental para Patricio. Fernanda, sentada al fondo de la sala, mantenía la cabeza agachada de vergüenza, sin querer que la asociaran con aquel fracaso estrepitoso. Diego entonces se puso de pie lentamente. Miró a Patricio con una expresión que mezclaba lástima y desprecio. Declaró en voz alta que lo ocurrido demostraba algo muy importante. El brillante desempeño del que Patricio siempre presumía no era obra suya. Diego reveló que hacía tiempo sospechaba algo, porque el estilo de redacción en los informes escritos de Patricio era muy diferente a su forma de hablar en el día a día. Los informes eran inteligentes, analíticos y meticulosos, mientras que Patricio era una persona descuidada e imprecisa. Diego continuó con palabras que fueron como una sentencia de muerte para la carrera de Patricio. Afirmó que sin su esposa, Patricio no tenía ninguna capacidad real. Patricio era solo la cara, mientras que el verdadero cerebro era la mujer a la que había humillado y desechado la noche anterior. Diego enfatizó que la empresa necesitaba cerebros, no simplemente una cara que solo sabía decir tonterías. Con firmeza, Diego ordenó a Patricio que abandonara la sala de juntas en ese mismo instante, porque su presencia solo estaba haciendo perder el tiempo a los ejecutivos. Patricio fue expulsado como un niño malcriado. Recogió su computadora con las manos temblando violentamente, conteniendo la vergüenza que le quemaba el rostro hasta las orejas. Mientras caminaba hacia la salida, pudo escuchar los bufidos de burla de sus colegas. Ese día, la reputación de Patricio como gerente capaz quedó hecha pedazos en el piso de aquella sala de juntas, exactamente donde había estado parado. Después de aquel incidente humillante en la reunión, el destino de Patricio cambió drásticamente en cuestión de horas. La orden de transferencia llegó esa misma tarde. No fue despedido, pero fue trasladado a la división de archivo en el sótano del edificio. Su posición bajó de gerente a simple empleado administrativo. Su salario fue recortado y todos sus beneficios fueron revocados. Sin embargo, Patricio, terco como siempre, aún no aceptaba su derrota. Pensaba que todo era un malentendido y que podía arreglarlo si lograba hablar con Diego en privado. La oportunidad se presentó esa misma noche. La empresa organizaba una cena de gala para recibir a importantes inversionistas de Medio Oriente. Aunque su cargo había bajado,
El nombre de Patricio todavía figuraba en la lista de invitados que había sido enviada automáticamente por el sistema una semana antes. Estaba decidido a asistir para suplicarle a Diego que le devolviera su puesto y quizás también para pedirle que hiciera volver a Clara para que lo ayudara a trabajar nuevamente. Patricio llegó al vestíbulo del lujoso hotel donde se celebraba el evento. Vestía el único traje caro que le quedaba, ya que la mayor parte de su ropa estaba en la tintorería y no tenía dinero para recogerla. El ambiente de la fiesta era extremadamente exclusivo. Los invitados conversaban en varios idiomas extranjeros, vestidos con ropa de diseñador. Patricio se sentía pequeño y fuera de lugar. Buscó la figura de Diego entre la multitud. No pasó mucho tiempo antes de que la atención de todos los presentes se dirigiera hacia la entrada principal, que se abrió de par en par. Diego entró con paso firme y lleno de autoridad. Pero no era la figura de Diego la que hacía que todos los ojos se quedaran clavados, sino la mujer que caminaba a su lado. Una mujer de porte elegante avanzaba grácilmente junto al CEO, vistiendo un largo vestido azul marino de seda que caía con hermosura, siguiendo los movimientos de su cuerpo, pero que seguía siendo recatado y sin ajustarse demasiado. Su pañuelo estaba arreglado en un estilo moderno pero sencillo, adornado con un pequeño broche que brillaba bajo las luces del salón. Su rostro llevaba un maquillaje sutil que resaltaba su belleza natural, una belleza que durante años había estado oculta bajo el peso del cansancio y las cargas de la vida. A Patricio le tomó varios segundos reconocer aquella figura. Su boca se abrió de la incredulidad. Era Clara, la esposa a la que solía llamar desaliñada, aburrida y provinciana. Ahora aquella mujer brillaba intensamente como un diamante recién pulido por manos expertas. Un aura de confianza irradiaba con fuerza en cada uno de sus pasos, muy diferente de la Clara que siempre caminaba con la cabeza gacha y temerosa en su propia casa. Patricio quiso acercarse, quería saludarla o quizás reclamarle a su esposa, pero sus pasos se detuvieron cuando vio al grupo de inversionistas de Medio Oriente acercarse a Diego y a Clara. La situación parecía algo tensa. El intérprete contratado por la empresa aparentemente estaba atrapado en el tráfico y aún no había llegado. Mientras tanto, el inversionista principal, el señor Rashid, se mostraba impaciente y seguía hablando en árabe rápidamente y en tono elevado. Se veía decepcionado con la recepción que consideraba poco comunicativa. Diego mantenía la calma, pero se le dificultaba un poco entender los detalles de las quejas del inversionista debido a la barrera del idioma. Los demás empleados permanecían paralizados de miedo, sin que nadie se atreviera a dar un paso adelante. Fue en ese momento crítico cuando Clara avanzó con serenidad. Sonrió cortésmente al señor Rashid y comenzó a hablar. La voz de Clara sonó melodiosa y fluida mientras pronunciaba frases en árabe perfecto. No solo estaba traduciendo, sino que también utilizaba las fórmulas de cortesía y los términos de respeto específicos de la cultura del Medio Oriente, algo que solo alguien verdaderamente inteligente y con amplio conocimiento podía hacer. El rostro tenso del señor Rashid se transformó de inmediato en una amplia sonrisa. Parecía sorprendido y a la vez encantado de encontrar a alguien con quien pudiera conversar profundamente en su propio idioma. Ambos se enfrascaron en una conversación animada durante varios minutos, mientras Diego observaba a Clara con una mirada de orgullo que no intentaba disimular. Después de que el ambiente se relajó, Clara se volvió hacia Diego y le explicó en inglés, también con una fluidez impecable y sin acento forzado, cuáles eran los deseos del inversionista. Resultó ser solo un pequeño malentendido sobre el menú de comida halal que se servía. Clara lo había resuelto con inteligencia, incluso recomendando platillos alternativos que dejaron muy satisfecho al inversionista. Patricio, que había presenciado todo aquello desde la distancia, sintió que sus piernas flaqueaban. Nunca supo que Clara hablaba árabe, y mucho menos un inglés tan fluido. En casa, Patricio siempre le prohibía a Clara hablar u opinar, considerando que su esposa no sabía nada del mundo exterior.
Resultó que todo ese tiempo había silenciado a una mujer brillante en su propia cocina. El señor Rashid le dio una palmada en el hombro a Diego y habló en un inglés entrecortado, elogiando la suerte que tenía de tener a una compañera tan inteligente como Clara. Incluso pensó que Clara era la esposa de Diego, o al menos una socia de negocios de su mismo nivel. Diego no lo desmintió. Solo sonrió y dijo que Clara era la mejor asesora que acababa de encontrar. Fue entonces cuando Patricio, incapaz de contenerse más, intentó abrirse paso entre la multitud. Llamó a Clara con voz ronca, esperando que ella se volviera y se diera cuenta de que su esposo estaba allí. Clara giró la cabeza lentamente. Su mirada se encontró con los ojos de Patricio. No había nostalgia en aquella mirada, solo la expresión distante de una profesional observando a un extraño que la molestaba. Diego, al notar la presencia de Patricio, hizo una rápida señal con la mano. Dos guardias de seguridad corpulentos interceptaron de inmediato el avance de Patricio, impidiéndole causar un escándalo frente a los invitados VIP. Patricio intentó forcejear, gritando que aquella mujer era su esposa, pero su voz se perdió ahogada por la música de la orquesta que volvía a sonar. Desde la distancia, vio a Clara regresar a la conversación con los inversionistas, riendo alegremente y viéndose inmensamente feliz. Aquella imagen golpeó a Patricio más fuerte que cualquier bofetada física. Comprendió que Clara no solo había cambiado de apariencia, sino que se había transformado en alguien completamente fuera de su alcance. Aquella noche, en medio del esplendor de la fiesta, Patricio se sintió el hombre más pobre y más estúpido del mundo. Retrocedió lentamente, saliendo del magnífico salón hacia la oscuridad de la noche, cargando un arrepentimiento que apenas comenzaba a crecer y extenderse en su corazón. Esa noche, Patricio regresó a su casa rentada con pasos vacilantes, como un soldado derrotado en la guerra. La imagen de Clara brillando junto a Diego en aquella lujosa fiesta seguía bailando ante sus ojos, torturando su alma con un arrepentimiento mezclado con un ego herido. Abrió la puerta de la casa, que no estaba cerrada con llave, y fue recibido por la oscuridad y un olor a humedad que comenzaba a apoderarse del lugar. No había luces encendidas para darle la bienvenida. No había aroma de comida caliente como solía percibir hasta el recibidor. Y lo más doloroso, no estaba la sonrisa suave de Clara que solía recibirlo aunque llegara tarde. La casa se sentía muerta, exactamente como su carrera y su futuro en ese momento. Patricio arrojó su traje caro sobre el sofá, que estaba cubierto de montones de ropa sucia. Desde que Clara se fue la mañana anterior, no había tenido tiempo de lavar ni ordenar nada. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero. Los restos de comida comenzaban a pudrirse rodeados de hormigas y el piso se sentía polvoriento bajo sus pies. El estómago de Patricio rugió con fuerza, recordándole que no había cenado porque lo echaron de la fiesta antes de poder probar bocado alguno. Caminó hacia la cocina y abrió los armarios con brusquedad, esperando encontrar fideos instantáneos o algún pan duro. El refrigerador solo contenía una botella de agua fría. La frustración llegó a su punto máximo. Azotó la puerta del refrigerador hasta hacerla vibrar. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Fernanda entró con cara de pocos amigos, cargando su bolso mientras golpeaba el suelo con los tacones. A la mujer no parecía importarle en absoluto el estado deplorable de Patricio. De inmediato lo acribilló con quejas. Fernanda estaba furiosa porque Patricio no había contestado sus mensajes en todo el día y porque no había comprado el bolso de marca que le había prometido la semana pasada. Gritó exigiendo lo que según ella le correspondía, acusando a Patricio de evitarla a propósito por ser tacaño. Patricio, que ya tenía la cabeza a punto de estallar, se frotó las sienes. Intentó explicarle que estaba pasando por problemas en la oficina y que lo habían transferido, pero Fernanda no quería escuchar. Seguía insistiendo en que pasaría vergüenza frente a sus amigas si no llevaba algo nuevo a la reunión del día siguiente. En medio de la acalorada discusión, la mirada de Patricio se posó sobre la gruesa carpeta marrón que seguía tirada en la mesa de la sala.
La carpeta que Clara había dejado antes de irse, la curiosidad mezclada con un mal presentimiento, lo invadió de repente. Hasta ese momento había ignorado aquella carpeta, demasiado ocupado con su propia arrogancia. Pero ahora, sintiéndose acorralado, sentía que debía saber cuál era el último mensaje que su esposa le había dejado. Con manos temblorosas, Patricio tomó la carpeta y rompió el sello delante de Fernanda, que seguía despotricando sin parar. El contenido se desparramó sobre la mesa. No era una carta de amor ni una demanda de divorcio, sino un montón de papeles llenos de cifras en dólares. Fernanda, al verlos, se quedó callada de golpe. Sus ojos se entrecerraron al observar la hilera de números astronómicos. Patricio tomó la primera hoja. Era el detalle de los cargos mensuales de su tarjeta de crédito. Allí figuraban compras de relojes de lujo, cenas en restaurantes caros con Fernanda y el alquiler de autos deportivos solo para presumir. Durante todo ese tiempo, Patricio nunca se había preocupado por sus estados de cuenta porque creía que su salario era suficiente. Pero al ver la cifra total, sus ojos se abrieron como platos. Su sueldo como gerente ni siquiera cubría la mitad de aquel total. En las hojas siguientes había copias de los estados bancarios de Clara adjuntos. Patricio los leyó conteniendo la respiración. Resultaba que cada mes, Clara transfería grandes sumas desde su cuenta personal para saldar todas las tarjetas de crédito y los préstamos de Patricio. Había una pequeña nota manuscrita de Clara en la esquina del papel que explicaba que ese dinero era la herencia de sus difuntos padres, que ella había querido usar para emprender un negocio o para el peregrinaje a Tierra Santa, pero que se había gastado en cubrir las apariencias de su esposo para que Patricio no fuera perseguido por los cobradores de deudas. Clara había sido el escudo financiero de Patricio durante años sin que él lo supiera. Había dejado que Patricio se sintiera rico y exitoso cuando en realidad era solo un parásito que vivía del dinero de su esposa. Aquella realidad golpeó a Patricio más fuerte que cualquier golpe físico. Abrió la última hoja, que contenía notificaciones de un banco y de varias aplicaciones de préstamos en línea. Dado que Clara ya se había ido y había dejado de pagar desde el día anterior, todas aquellas deudas vencían ahora simultáneamente. El teléfono de Patricio, que estaba en el bolsillo de su pantalón, comenzó a vibrar sin control. No era un solo mensaje, sino decenas de mensajes entrando uno tras otro. Patricio los abrió con temor. La pantalla de su celular estaba llena de amenazas de cobradores de deudas. Enviaban mensajes agresivos exigiendo el pago de las cuotas del auto, de los préstamos en efectivo y de las tarjetas de crédito que Patricio había usado para comprar regalos a Fernanda. Su teléfono comenzó a sonar sin cesar con llamadas de números desconocidos. Fernanda, que también leyó los papeles, retrocedió varios pasos. Su rostro, que antes mostraba enojo, se transformó en frialdad y repugnancia. Recién entonces comprendió que todo ese tiempo la riqueza de Patricio era falsa. El hombre del que presumía como si fuera una mina de oro resultó ser un barril vacío ahogado en deudas enormes. Fernanda soltó una risa cínica, una risa que lastimaba el corazón. Miró a Patricio de pies a cabeza con una expresión de desprecio absoluto. Declaró que no quería tener nada que ver con un hombre pobre que vivía a costa de su esposa. Sin dudarlo ni un segundo, Fernanda tomó su bolso, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Patricio intentó llamarla por su nombre, suplicándole que no lo abandonara en un momento tan difícil como ese, pero Fernanda ni siquiera se volvió. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe fue el cierre de aquella noche oscura, dejando a Patricio completamente solo con el montón de deudas que ahora estaban listas para devorarlo vivo. A la mañana siguiente, la noticia sobre la caída de Patricio se esparció a la velocidad de la luz por las oficinas del Grupo Continental. Si ayer la gente susurraba sobre cómo el jefe se había quedado con su esposa, hoy el tema se había vuelto aún más candente con el drama de su romance fracasado. Fernanda, que no quería que su reputación se hundiera junto a la de aquel perdedor, decidió dar un paso drástico. A la hora del almuerzo, cuando la cafetería de la empresa estaba abarrotada de empleados,
Fernanda se acercó deliberadamente a la mesa donde Patricio estaba sentado solo, comiendo un almuerzo de arroz frío que había traído de casa porque no tenía dinero para gastar. Sin rodeos, Fernanda habló en voz alta, intencionalmente elevada para que las mesas de alrededor la escucharan. Lo insultó llamándolo estafador. Gritó que Patricio la había engañado haciéndose pasar por rico cuando en realidad era solo un parásito que vivía a expensas de su esposa. Fernanda declaró frente a todos que su relación terminaba en ese mismo instante. Ya no quería que la asociaran con un hombre que ni siquiera podía pagar las cuotas de su propio auto. Las palabras de Fernanda fueron como cuchillos que desollaban la dignidad de Patricio en público. Los demás empleados contenían la risa. Algunos incluso grababan descaradamente el incidente con sus teléfonos. Patricio solo pudo agachar la cabeza, con el rostro enrojecido de una vergüenza insoportable. El arroz en su boca sabía a arena, imposible de tragar. Después de que Fernanda se fue con aires de grandeza, Patricio corrió hacia el baño de hombres al final del pasillo. Se encerró en uno de los cubículos. Su respiración era agitada y el sudor frío empapaba su camisa ya arrugada. La presión mental que enfrentaba era abrumadora. Las deudas acumuladas, el terror constante de los cobradores que no dejaban de acechar su teléfono, su trabajo degradado al nivel de empleado de almacén, y ahora la humillación de la mujer que creía que lo amaba. Su mente estaba bloqueada. En su desesperación, la mano de Patricio buscó en el bolsillo del pantalón y sacó un pequeño paquete que contenía unas pastillas tranquilizantes de alta dosis que había conseguido de un viejo conocido del mundo nocturno. Sabía que aquello era una sustancia prohibida que podría costarle el despido si lo descubrían, pero necesitaba escapar. Necesitaba algo que apagara el dolor en su cabeza, aunque fuera por un momento. Con manos temblorosas, Patricio se tragó la pastilla sin agua. Apoyó la cabeza contra la pared del baño, esperando que el efecto del medicamento hiciera su trabajo. Una calma artificial comenzó a recorrer su cuerpo, haciendo que su visión se nublara un poco y que su cuerpo se relajara. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Se escucharon pasos firmes entrando al baño, seguidos de una voz grave que conocía muy bien. Era la voz de Diego. El CEO estaba haciendo una inspección sorpresa de limpieza en las oficinas, una costumbre poco frecuente pero fatal para Patricio ese día. Patricio entró en pánico total, se apresuró a tirar de la cadena, se arregló la ropa y escondió lo que quedaba del paquete de pastillas dentro de su calcetín. Cuando Patricio salió del cubículo, se encontró cara a cara con Diego, que estaba lavándose las manos en el lavabo. Diego miró a Patricio a través del reflejo del espejo. Los ojos de águila del CEO se entrecerraron, observando el comportamiento extraño de Patricio. El rostro de Patricio estaba pálido, sus ojos ligeramente enrojecidos y el sudor le brotaba de manera anormal. Diego no lo reprendió directamente por las pastillas, pero le dio una advertencia fría. Dijo que la empresa tenía tolerancia cero hacia empleados improductivos o con comportamientos sospechosos. Le recordó a Patricio que su posición en el almacén tampoco estaba garantizada si su desempeño seguía empeorando como un muerto viviente. Después de que Diego se fue, Patricio se desplomó en el suelo. Sus piernas no tenían fuerza. Era consciente de que estaba jugando con fuego al borde del abismo. Sintiéndose sin nadie a quien recurrir en aquella ciudad cruel, Patricio decidió llamar a la única persona que tal vez aún estaría dispuesta a escucharlo, su madre, en el pueblo. Con el poco saldo que le quedaba, marcó el número de la casa de su madre. En cuanto escuchó la voz ronca de su madre al otro lado de la línea, las defensas de Patricio se derrumbaron. Lloró como un niño, quejándose de que la vida le estaba yendo muy mal. Dijo que lo habían calumniado y que un amigo le había robado todo su dinero. Mintió para ocultar sus propios errores, esperando que su madre se compadeciera y le enviara algo de los ahorros de la cosecha. Pero la respuesta de su madre lo dejó mudo. Al otro lado del teléfono, su madre parecía confundida.
Preguntó por qué Patricio decía que estaba pasándola mal cuando su esposa Clara acababa de llamarla esa misma mañana con excelentes noticias. La madre le contó con voz emocionada que Clara acababa de inscribirla a ella y a su padre en un paquete VIP de peregrinación a Tierra Santa para el próximo mes. Todos los gastos ya estaban pagados por Clara. Incluso Clara les había enviado una generosa cantidad de dinero para que pudieran comprar recuerdos durante el viaje. La madre alabó a Clara sin cesar, llamándola la nuera virtuosa y portadora de bendiciones para la familia. Luego preguntó con tono suspicaz por qué Patricio se quejaba de no tener dinero. Comenzó a regañarlo, acusándolo de ser un desagradecido por tener una esposa tan buena como Clara. Le aconsejó que no hiciera tonterías y que cuidara bien a Clara, porque mujeres así eran muy difíciles de encontrar. Al escuchar aquello, la garganta de Patricio se cerró. Su lengua se paralizó. No fue capaz de decirle a su madre que él había divorciado y echado al ángel que ella tanto alababa, todo por una mujer que acababa de abandonarlo en la cafetería. Patricio cortó la llamada abruptamente con las manos temblando. La culpa ahora lo golpeaba sin piedad. Clara, la mujer a la que había humillado y desechado, todavía honraba a los padres de Patricio, a pesar de haber sido tan herida, mientras que él, su propio hijo, solo sabía causarles problemas. Patricio sollozó contenidamente en aquel rincón del baño, dándose cuenta de que realmente lo había perdido todo. Había pasado una semana desde aquella noche de fiesta que cambió el destino de todos, y el ambiente en la sede central del Grupo Continental se sentía diferente, como si una nueva energía fluyera por cada uno de sus pasillos. En el piso más alto, en la oficina del CEO con paredes de cristal que daban directamente a la extensión del cielo metropolitano, Clara estaba de pie contemplando el bullicio del tráfico allá abajo. Ya no llevaba aquellos vestidos descoloridos de tanto lavarlos. Ahora su cuerpo estaba envuelto en un elegante conjunto de blazer profesional, pero recatado, diseñado especialmente para ella. Su pañuelo era de un tono pastel suave, a juego con su blusa, enmarcando un rostro que ahora lucía más fresco y radiante. Ya no había ojeras negras por las noches en vela haciendo el trabajo de su esposo. Ya no había arrugas de preocupación por el dinero del hogar que nunca alcanzaba. Solo había serenidad, la serenidad de una mujer que había recuperado la dignidad que alguna vez perdió. Clara acababa de terminar una reunión de revisión estratégica con los jefes de división. En aquella reunión, no se había quedado callada como acompañante de Diego. Había hablado, había dado sugerencias y había corregido un error fatal en el cálculo de costos logísticos que había pasado desapercibido para los gerentes senior durante mucho tiempo. Todos en la sala quedaron en silencio, no por miedo, sino por admiración. Finalmente veían con sus propios ojos que aquella mujer, antes humillada por su esposo, poseía una mente mucho más aguda que la de la mitad de los directivos juntos. Sin embargo, detrás de la confianza que comenzaba a florecer, todavía había una gran pregunta que pesaba en el corazón de Clara. ¿Por qué Diego había hecho todo esto? ¿Por qué un CEO joven, apuesto y adinerado, se había tomado tantas molestias para rescatar a una simple ama de casa como ella? ¿Era solo compasión o había otro motivo? Los pensamientos de Clara se interrumpieron cuando la puerta de la oficina se abrió. Diego entró cargando 2 tazas de té caliente. Colocó una taza en la mesa cerca de donde Clara estaba parada y luego se quedó a su lado, contemplando también el paisaje de la ciudad. Un silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino uno reconfortante. Diego comenzó a hablar con su característica voz grave. Preguntó si Clara recordaba el viejo edificio de la biblioteca en la universidad donde ambos habían estudiado. La pregunta hizo que Clara se volviera hacia él, con los ojos llenos de confusión. Clara efectivamente se había graduado con honores de una prestigiosa universidad, pero no recordaba haber conocido a Diego durante sus años de estudio. Diego sonrió levemente, una sonrisa que rara vez mostraba a los demás. Luego caminó hacia su escritorio, abrió un cajón cerrado con llave y sacó un anuario antiguo que ya estaba algo polvoriento. Diego le entregó el libro a Clara.
abierto exactamente en la página que mostraba las fotos de los mejores graduados de hacía 10 años. Allí, en la fila superior, estaba la foto de una Clara joven con una amplia sonrisa llena de esperanza, sosteniendo el tubo de su diploma. Y exactamente 2 filas más abajo estaba la foto de Diego. Clara se quedó atónita. Recién entonces se dio cuenta de que habían estudiado en la misma universidad, incluso en la misma facultad, solo que en diferentes carreras. Diego explicó que en aquella época él era un estudiante de cursos superiores que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. A menudo veía a Clara sentada en el mismo rincón cada tarde, rodeada de pilas de libros gruesos, estudiando con dedicación mientras los demás estudiantes preferían salir en citas o pasar el rato en la cafetería. Diego había admirado en secreto la perseverancia y la inteligencia de Clara desde la distancia. Había querido acercarse a conocerla, pero estaba demasiado ocupado levantando su empresa naciente, la que ahora era el Grupo Continental. Y cuando finalmente regresó para buscar a Clara, se enteró de que aquella brillante mujer ya se había casado con Patricio, un estudiante más joven conocido solo por su cara bonita y su labia. Diego suspiró profundamente, como liberándose de un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Confesó que se había sentido decepcionado al saber que Clara se había casado con un hombre que no sabría apreciar su potencial. Conocía a Patricio, conocía su carácter narcisista y dominante. Por eso, cuando Patricio solicitó empleo en su empresa hace 5 años, Diego lo aceptó. No porque Patricio fuera competente, sino porque Diego quería vigilar a Clara desde la distancia. Quería asegurarse de que la mujer genial que alguna vez admiró viviera feliz. Pero la realidad demostró ser muy diferente. Diego notó en los informes que supuestamente hacía Patricio el patrón de pensamiento y el estilo de redacción característicos de Clara. Sabía que era Clara quien hacía todo el trabajo. Veía cómo Clara se volvía más delgada y marchita cada vez que asistía a los eventos de la empresa acompañando a Patricio. El punto culminante fue aquella noche de fiesta. Cuando Patricio ofreció públicamente a su esposa, Diego sintió que era una señal del destino. Ya no podía quedarse callado y permitir que aquel diamante siguiera siendo pisoteado en el lodo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al escuchar aquella confesión. No había imaginado que existiera alguien que la valorara tanto, incluso cuando ella misma había olvidado cómo valorarse. Diego miró directamente a los ojos de Clara con una mirada sincera y profunda. Afirmó que no la había traído aquí para convertirla en una amante o un simple objeto de romance. La había traído porque la empresa necesitaba su cerebro. Diego tomó una carpeta de documentos oficiales con el logo de la empresa y se la entregó a Clara. Era el decreto de nombramiento de un nuevo miembro del directorio. A partir de ese día, Clara ya no sería asistente ni asesora, sino directora de operaciones con plena autoridad para administrar la empresa, un puesto que automáticamente la convertía en superiora de todos los gerentes, incluyendo la jefa de Patricio en el almacén. Diego habló con suavidad pero firmeza, diciéndole que Clara merecía esa posición no por lástima, sino por la competencia que poseía. El análisis de mercado que Clara había elaborado la noche anterior había salvado a la empresa de pérdidas millonarias, algo que el director anterior no había podido lograr. Diego quería que Clara brillara con su propio nombre, no a la sombra de un esposo que no sabía valorarla. Clara recibió aquella carpeta con manos temblorosas. Una emoción profunda inundaba su pecho. Por primera vez en su vida, se sentía reconocida como un ser humano completo, como una mujer con capacidades, no solo como un complemento del hogar. Miró a Diego y le agradeció con voz entrecortada. Diego negó suavemente con la cabeza. Dijo que era él quien debía agradecer a Clara por haber resistido tanto tiempo y por no haber dejado que la luz de su inteligencia se apagara a pesar de haber sido oprimida durante años. En aquella habitación, bajo el cielo del atardecer que comenzaba a teñirse de rojo, se forjó un fuerte lazo de confianza entre ellos. No era simplemente amor, sino un profundo respeto mutuo entre dos almas iguales. Mientras tanto,
muy abajo, en el polvoriento y sofocante almacén, Patricio estaba estornudando mientras cargaba pesadas cajas de archivos. Le dolía la espalda y tenía las manos llenas de ampollas. Escuchó rumores de otros empleados de que ese día habían nombrado a un nuevo director de operaciones. No le importó. Solo pensaba en cómo conseguiría algo de cenar esa noche porque su billetera estaba completamente vacía. No sabía que la nueva directora que decidiría su destino a la mañana siguiente era la misma mujer a la que solía mandar a lavar platos mientras le gritaba. La rueda del destino giraba velozmente y Patricio estaba justo en el camino por donde lo aplastaría hasta hacerlo pedazos. Aquella mañana, una llovizna caía sobre la ciudad, creando un ambiente melancólico y gris que parecía representar los sentimientos de Patricio, quien se encontraba en el punto más bajo de su vida. Acababan de echarlo de su casa rentada esa misma mañana, porque el propietario ya no podía tolerar los meses de renta atrasada. El viejo sedán de la empresa que solía usar también había sido confiscado. Ahora Patricio estaba de pie en la plaza frente al edificio del Grupo Continental, con una apariencia que distaba mucho de ser presentable. Su camisa estaba arrugada y tenía una mancha de café en el cuello que no había podido lavar. Sus pantalones de vestir lucían desgastados y sus zapatos, que antes brillaban, ahora estaban cubiertos de lodo. Cargaba una mochila vieja y raída que contenía lo poco que le quedaba de sus pertenencias. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos rodeados de ojeras pronunciadas. Su cabello estaba despeinado porque no tenía dinero para comprar gel ni para ir a la peluquería. Patricio contemplaba el rascacielos que se alzaba imponente ante él con sentimientos encontrados. Allí arriba estaba Clara. Había escuchado de los guardias de seguridad que ahora Clara ocupaba una gran oficina en el último piso y que llegaba al trabajo en un auto con chofer privado. Un arrepentimiento profundo golpeaba el pecho de Patricio, pero ese sentimiento se mezclaba con la desesperación que lo hacía actuar temerariamente. Pensaba que Clara era una mujer de corazón blando. En el pasado, por más que Patricio le gritara, Clara siempre lo perdonaba y le preparaba un té caliente después. Patricio estaba convencido de que si suplicaba con sinceridad, si se humillaba lo más posible, el corazón de Clara seguramente se ablandaría. Clara era una esposa virtuosa. No podría soportar ver a su esposo convertido en un vagabundo como ahora. Con esa convicción equivocada, Patricio entró al vestíbulo del edificio. El vestíbulo del Grupo Continental estaba muy concurrido. Empleados iban y venían, clientes importantes esperaban sentados en los cómodos sofás de cuero. La presencia de Patricio, con su apariencia lamentable, inmediatamente llamó la atención. Algunos de sus antiguos subordinados que pasaban por allí susurraban entre sí conteniendo la risa. Pero Patricio dejó de lado su vergüenza. Se plantó justo en medio del acceso a los ascensores ejecutivos, esperando la llegada de Clara. Su corazón latía con fuerza cuando las puertas de cristal automáticas se abrieron y un lujoso auto se detuvo en la zona de descenso. El chofer bajó para abrir la puerta y salió Clara. Su apariencia ese día era deslumbrante. Vestía un elegante traje de trabajo color azul marino. Sus pasos eran firmes y seguros, y su rostro irradiaba una autoridad que infundía respeto a cualquiera. Detrás de ella caminaba Diego, manteniendo una distancia respetuosa. Al ver a Clara, las defensas de Patricio se derrumbaron. Corrió entre la multitud y se interpuso directamente en el camino de su esposa. Sin importarle los cientos de ojos que lo observaban, Patricio se dejó caer sobre el frío piso de mármol. Se arrodilló y luego se postró a los pies de Clara. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo resonó lo suficientemente fuerte como para que el vestíbulo quedara en silencio repentino. Todas las actividades se detuvieron y la gente sacó sus teléfonos para grabar aquella escena dramática. Patricio levantó su rostro bañado en lágrimas y miró a Clara con una expresión de súplica tan lastimera como pudo fingir. Con voz ronca y fuerte, comenzó a lamentarse. La llamó cariño y amor, apelativos que rara vez usaba excepto cuando quería algo.
Le pidió perdón por todos sus errores. Dijo que había estado confundido, que había sido un estúpido, que se había desviado del camino. Juró que cambiaría, prometió ser un buen esposo, trabajar duro y nunca más gritarle a Clara. Le suplicó que volviera con él porque no podía vivir sin ella. Incluso invocó el nombre de Dios y los recuerdos de su boda, tratando de manipular las emociones de Clara en público para que se sintiera presionada a perdonarlo. Patricio extendió la mano queriendo tocar el borde del pantalón de Clara, esperando que ese contacto despertara su compasión. Clara no retrocedió, pero tampoco aceptó aquella mano extendida. Se mantuvo erguida, mirando a Patricio postrado a sus pies, con una expresión difícil de descifrar. No había ira explosiva ni llanto histérico. Su rostro estaba sereno, frío como el hielo. Clara dejó que Patricio terminara todo su drama de lágrimas. Después de que él se calló esperando una respuesta, Clara finalmente habló. Su voz era suave, pero gracias al silencio sepulcral del vestíbulo, se escuchaba claramente hasta el último rincón. Clara le preguntó a Patricio si recordaba aquella noche cuando ella enfermó de tifoidea con fiebre de 40 grados. Aquella noche, Clara temblaba de frío y le pidió a Patricio que la llevara al médico. Pero, ¿qué hizo él? Se enfureció, la acusó de ser quejumbrosa y de interrumpir su descanso. Patricio la dejó sola encerrada en la casa para irse a cantar karaoke con sus amigos. Clara tuvo que arrastrarse sola hasta el cajón de la cocina para buscar medicinas. Luego Clara le recordó otro incidente. Cuando su madre falleció, Patricio se negó a llevarla al pueblo con la excusa de que la gasolina era cara. Aunque ese mismo día Patricio acababa de comprarse unos zapatos nuevos que costaban cientos de dólares. Clara preguntó con voz temblorosa de emoción contenida, ¿dónde estaba la postración de Patricio en aquel momento? ¿Dónde estaban las lágrimas de Patricio cuando ella lo necesitaba? Patricio se quedó en silencio. Su rostro palideció por completo. No esperaba que Clara sacara a la luz aquellas viejas heridas con tanto detalle frente a todos. Clara continuó con firmeza. Dijo que las lágrimas de Patricio en ese momento no eran lágrimas de arrepentimiento por perder el amor, sino lágrimas de miedo por perder su cajero automático ambulante y su sirvienta gratuita. Afirmó que ya no era la mujer tonta que se ablandaba con dramas baratos. Ya había perdonado a Patricio como ser humano, pero volver con él, jamás. Dijo que ni siquiera un bote de basura recoge de nuevo la basura que ya tiró, mucho menos una persona. Para Clara, Patricio había muerto desde aquella noche en que ofreció a su esposa a otros como si fuera un chiste. Clara retrocedió un paso, cortando la distancia entre ellos. Miró a Patricio por última vez, con una mirada ajena, como si estuviera viendo a un desconocido. Dijo brevemente, «Adiós, disfruta de la cosecha que tú mismo sembraste». Dicho esto, Clara se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Diego, que había permanecido detrás, hizo una señal con los ojos al jefe de seguridad. 4 guardias corpulentos se adelantaron de inmediato. Agarraron los brazos de Patricio, que seguía aturdido en el suelo, y lo obligaron a levantarse. Patricio intentó resistirse, gritando el nombre de Clara, suplicando que retirara la denuncia. Pero su voz se perdió ahogada por las órdenes firmes de los guardias que lo arrastraban hacia la salida. Patricio fue arrastrado por el piso pulido del vestíbulo ante las miradas de cientos de empleados que lo observaban con expresiones de asco y lástima. Lo arrojaron fuera por la puerta principal, cayendo de bruces sobre el asfalto mojado bajo la lluvia que arreciaba cada vez más. Su vieja mochila fue lanzada a su lado. Las puertas de cristal del edificio se cerraron, separando su mundo oscuro del mundo luminoso de Clara. Detrás del cristal, pudo ver vagamente la espalda de Clara desapareciendo tras las puertas del ascensor, dejándolo completamente solo en la más absoluta humillación. No hubo aplausos ni simpatía, solo el frío de la lluvia empapando su cuerpo, haciéndole comprender que esta vez estaba verdaderamente solo en un mundo que nunca más estaría de su lado.
La intensa lluvia que azotaba la ciudad aquella tarde parecía incapaz de borrar el rastro de la humillación que Patricio acababa de experimentar. Después de ser arrastrado fuera del vestíbulo del Grupo Continental como un criminal, Patricio ahora estaba sentado acurrucado bajo el toldo de una tienda cerrada, no muy lejos del rascacielos donde su esposa reinaba. Su cuerpo estaba empapado y temblaba de frío, pero el fuego de la ira y el rencor en su pecho ardía más intensamente que nunca. Miraba aquel imponente edificio desde la distancia con ojos de furia. En su mente, ya turbia por la desesperación, se sentía tratado injustamente. Creía ser víctima de una conspiración malvada entre Diego y Clara. Su ego, alto como el cielo, se negaba a reconocer que todo esto era fruto de su propia arrogancia. Más bien culpaba a Clara de ser cruel, despiadada y de haber olvidado sus orígenes. Patricio sentía que tenía derecho a parte de la riqueza que Clara ahora disfrutaba, porque según su lógica retorcida, sin él, que se había casado con Clara en el pasado, ella nunca habría llegado a donde estaba ahora. Su estómago rugía dolorosamente, retorciéndose de hambre porque no había comido nada desde la noche anterior. El dinero en su bolsillo era exactamente cero. Su billetera de cuero, que antes estaba abultada, ahora solo contenía su documento de identidad y algunos recibos del cajero automático que mostraban saldo cero. Mientras rebuscaba en su vieja mochila con frustración buscando alguna moneda olvidada, su mano tocó algo escondido en el bolsillo secreto más profundo de la mochila. El corazón de Patricio latió con fuerza cuando sacó aquel objeto. Era un cheque de giro bancario de la empresa que no había sido llenado. Este cheque era un remanente de sus días de gloria, cuando todavía era de confianza para manejar pequeños fondos operativos para su equipo. Se suponía que este cheque debería haber sido devuelto o destruido cuando lo transfirieron, pero debido a un descuido administrativo del pasado, se había quedado en su bolsa personal. Una idea loca y temeraria surgió en la cabeza de Patricio. Conocía la firma de Diego. La había visto cientos de veces en diversos documentos de aprobación. Patricio estaba seguro de que podía falsificar aquella firma a la perfección. Si lograba cobrar una gran suma de dinero en efectivo, podría huir a otra ciudad, comenzar una nueva vida y olvidar toda esta humillación. El demonio en su cabeza le susurraba que esto era lo que le correspondía, que era la indemnización que la empresa no le había pagado. Sin pensar en los riesgos legales ni en los sofisticados sistemas de seguridad bancaria, Patricio buscó inmediatamente un lugar seco. Con manos temblorosas por el frío y la adrenalina, pidió prestado un bolígrafo a un vendedor ambulante que también se refugiaba de la lluvia. Sobre aquel papel de cheque que comenzaba a humedecerse, escribió una cifra astronómica, una cantidad suficiente para financiar su vida lujosa durante un año. Imitó cuidadosamente los trazos de la firma de Diego, conteniendo la respiración para que no hubiera ningún error. Cuando terminó, contempló aquel pedazo de papel como si fuera un boleto al paraíso. Con pasos forzadamente firmes, Patricio caminó hacia la sucursal bancaria que estaba en la siguiente cuadra. Se arregló el cabello mojado e intentó limpiar las manchas de lodo de sus pantalones, esperando que el cajero no sospechara de su aspecto desaliñado. Alegaría que acababa de tener un pequeño accidente o que lo había sorprendido la lluvia mientras supervisaba un proyecto en campo. Al llegar al banco, la fila era bastante corta porque la fuerte lluvia había desanimado a la gente de salir. Patricio fue directamente a la ventanilla del cajero. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido saliera de su pecho. Entregó el cheque a la empleada que estaba detrás del cristal grueso, con una sonrisa forzada. Dijo con tono apresurado que el señor Diego le había pedido que cobrara fondos en efectivo urgentemente para las necesidades de un invitado VIP. La cajera recibió el cheque, lo examinó por un momento y luego miró a Patricio. Había duda en sus ojos al ver la apariencia desaliñada de Patricio, que contrastaba enormemente con la cantidad de dinero solicitada. Sin embargo, Patricio mantuvo su expresión arrogante, intentando intimidar a la empleada para que no hiciera demasiadas preguntas.
La cajera entonces pidió permiso un momento para verificar la firma y la disponibilidad de fondos con el supervisor en la oficina trasera. Patricio asintió con calma fingida, aunque el sudor frío comenzaba a correr copiosamente por su espalda. Los minutos pasaban y se sentían como horas. Patricio comenzó a inquietarse. Vio a la cajera hablando con su gerente mientras de vez en cuando lanzaba miradas hacia donde él estaba. Un mal presentimiento comenzó a invadirlo. Quería huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. Si corría ahora, quedaría en evidencia de inmediato. Lo que Patricio no sabía era que, desde que Clara fue nombrada directora de operaciones, ella había reformado por completo el sistema financiero de la empresa. Clara, inteligente y meticulosa, había implementado un sistema de doble verificación digital. Cada cobro de cheque físico por encima de cierta cantidad debía obtener aprobación directa a través de una aplicación de autorización conectada a los teléfonos de los directivos. Cuando la cajera ingresó los datos del cheque, una notificación llegó directamente a los teléfonos de Clara y Diego en la oficina central. Clara vio la notificación, vio el número de serie del cheque que ya estaba vencido y vio la ubicación del banco donde se realizaba la transacción. Supo exactamente quién era el responsable. Con calma pero firmeza, Clara presionó el botón de rechazar y de inmediato contactó a seguridad del banco y a la policía más cercana. De vuelta en el banco, Patricio seguía esperando ansiosamente. De repente, dos guardias de seguridad corpulentos se le acercaron por la izquierda y por la derecha. Las puertas automáticas del banco se bloquearon. Patricio entró en pánico. Retrocedió un paso preguntando qué pasaba. Antes de que pudiera reaccionar más, las sirenas de los coches de policía se escucharon aullar frente al edificio del banco. 3 policías uniformados entraron con sus armas listas en el cinturón. El rostro de Patricio palideció por completo. La sangre parecía haber dejado de fluir por sus venas. El gerente del banco salió de la oficina trasera, señaló a Patricio y declaró que este individuo había intentado cometer fraude y falsificación de documentos del Grupo Continental. Patricio intentó negar, gritando que era un malentendido, que él era un empleado legítimo. Pero a la policía no le importó. Lo inmovilizaron de inmediato, torciéndole los brazos hacia la espalda y colocándole las frías esposas de metal. Patricio forcejeó y gritó histéricamente. Cuando la policía le hizo un cacheo para asegurarse de que no portaba armas, uno de los oficiales palpó el bolsillo abultado del pantalón de Patricio. Sacó un pequeño paquete de plástico transparente que contenía varias pastillas de colores extraños. Eran los restos de los tranquilizantes prohibidos que Patricio había consumido en el baño de la oficina anteriormente. Los ojos del policía se entrecerraron. Reconoció el tipo de pastillas. Eran narcóticos de primera categoría cuya sanción legal era extremadamente severa. La situación pasó de mala a catastrófica total para Patricio. No solo fue arrestado por intento de malversación de fondos, sino que también lo atraparon con las manos en la masa portando sustancias ilegales. Patricio se desplomó al instante. Sus rodillas perdieron toda fuerza, haciéndolo caer al suelo del banco. Lloró desconsoladamente. Esta vez no era teatro. Era consciente de que su vida había terminado de verdad. La amenaza de más de una década en prisión se cernía ante sus ojos. Se pudriría en una celda. La policía arrastró a Patricio hacia el coche patrulla. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapando el rostro de Patricio cubierto de lágrimas y mocos. Al otro lado de la calle, un elegante sedán negro de último modelo se detuvo. La ventanilla trasera bajó lentamente. Desde la distancia, Patricio pudo ver un par de ojos que lo observaban. Era Clara, su esposa o ex-esposa, sentada dentro del cálido y seco automóvil, mirándolo con una expresión difícil de interpretar. No había sonrisa de victoria ni risa burlona, solo una mirada de compasión mezclada con firmeza, como si estuviera viendo a un extraño golpeado por la desgracia a causa de sus propios actos. Clara no bajó del auto ni se acercó, solo observaba cómo el karma hacía su trabajo de la manera más dolorosa. Patricio gritó el nombre de Clara, suplicando ayuda,
rogando que retirara la denuncia, pero su voz se perdió tragada por el sonido de la lluvia y las sirenas de la policía. La ventanilla del sedán subió lentamente, cerrando el acceso de Patricio a su última esperanza. El auto se alejó bajo la lluvia, llevando a Clara hacia su brillante futuro, dejando a Patricio siendo empujado dentro de la estrecha y maloliente jaula del coche patrulla. La puerta de metal se cerró de golpe, encerrando a Patricio en la oscuridad del destino que él mismo había labrado. Dentro del vehículo que se dirigía a la estación de policía, Patricio apoyó la cabeza contra los barrotes de la ventanilla, contemplando las calles borrosas de la ciudad. Comprendió algo que era lo más doloroso de todo. Había tenido un diamante en sus manos, pero lo arrojó al lodo para perseguir piedras sin valor, y ahora hasta las piedras habían desaparecido, dejándolo con las manos vacías y esposadas. 5 años es tiempo suficiente para cambiar el rostro de una ciudad, pero se sienten como 5 siglos para alguien que los pasa tras las rejas. Las pesadas y oxidadas puertas del centro penitenciario se abrieron lentamente con un chirrido penetrante. Patricio salió, entrecerrando los ojos ante la luz del sol de la mañana que le resultaba extraña. No había nadie esperándolo, ni familia, ni amigos, mucho menos una esposa. Su madre había fallecido el año anterior por su avanzada edad, y a Patricio ni siquiera le permitieron salir para asistir al funeral. La noticia le llegó a través de un guardia de la prisión, haciéndolo aullar de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Ahora estaba completamente solo en el mundo. La apariencia de Patricio había cambiado drásticamente. El hombre que antes se enorgullecía de su rostro apuesto y su piel tersa, ahora lucía mucho más viejo que su edad real. Su cabello había encanecido en muchas partes. Su piel estaba opaca y curtida por el sol debido al trabajo forzado en los campos de la prisión. Su cuerpo estaba flaco y demacrado, con la espalda ligeramente encorvada. Le faltaba uno de los dientes frontales, perdido en una pelea por comida dentro de la celda durante su primer año. Vestía una camiseta desgastada, donada por servicios sociales, y unos pantalones que le quedaban demasiado grandes. En la mano solo llevaba una bolsa de plástico negra con una carta de libertad y una muda de ropa ya rota. Era la definición viva de la destrucción total. Patricio caminó sin rumbo por las aceras de la ciudad, que se veía cada vez más concurrida y moderna. Los rascacielos se habían multiplicado, los autos eran cada vez más sofisticados y la gente caminaba apresuradamente con ropa elegante. Patricio se sentía como un fantasma del pasado perdido en el futuro. Su estómago se retorcía dolorosamente. El hambre era ahora su compañera constante. Intentó solicitar trabajo en varias tiendas y restaurantes que encontraba a su paso, pero en cuanto los dueños veían su certificado de libertad condicional y su aspecto aterrador, lo echaban de inmediato. Algunos incluso le arrojaron agua sucia de fregar platos para que se alejara. Patricio aceptó todo aquello con la cabeza gacha. Su arrogancia había muerto hacía tiempo, reemplazada por una profunda sensación de inferioridad. Cansado de caminar todo el día, Patricio se sentó a descansar en una banca de un parque público que daba a una gran intersección. Al otro lado de la calle había un elegante centro comercial cuyas paredes exteriores estaban cubiertas por una gigantesca pantalla de video. La pantalla mostraba anuncios de productos de lujo que Patricio nunca más podría comprar. Patricio miraba la pantalla con expresión vacía, imaginando cómo alguna vez se había sentido parte de esa clase social, aunque fuera solo fingiendo. De repente, la publicidad cambió a un programa de entrevistas de negocios exclusivo que se transmitía a nivel nacional. Los ojos de Patricio se abrieron desmesuradamente y su corazón pareció detenerse. El rostro que apareció en la pantalla gigante le era muy familiar. Aquel rostro era más hermoso, más elegante y mucho más distinguido que el que guardaba en su memoria. Era Clara. Debajo de su nombre aparecía un título en letras grandes. Clara Azucena, CEO del Grupo Continental, Empresaria del Año. Clara estaba siendo entrevistada por un famoso presentador.
Vestía un elegante atuendo de ejecutiva con su característico pañuelo, sentada con una postura erguida llena de confianza. A su lado estaba Diego, que la miraba con ojos llenos de amor y admiración. Y en el regazo de Diego se sentaba un niño de unos 4 años, guapo y simpático, jugando con un avioncito de juguete. La voz de Clara se escuchaba clara desde los altavoces de la pantalla, resonando por toda la intersección. Patricio escuchaba cada palabra con la respiración contenida. La clave de mi éxito no es solo el trabajo duro, dijo Clara en la pantalla mientras sonreía con ternura hacia Diego, sino porque encontré el ambiente adecuado. Antes era como una semilla plantada en tierra árida. Casi muero de sed. Pero mi esposo, y aquí Diego tomó suavemente su mano, me trasplantó a tierra fértil, me regó con confianza y me dio espacio para crecer. Para una mujer, la pareja de vida es el reflejo de su futuro. Si estás con la persona equivocada, te marchitarás. Si estás con la persona correcta, florecerás. Aquellas palabras golpearon a Patricio más fuerte que la sentencia del juez de 5 años atrás. Comprendió que la tierra árida a la que Clara se refería era él mismo. Él era quien había hecho marchitar a Clara. Él era quien había enterrado el potencial de su propia esposa en nombre de su frágil ego. Y ahora mira, en manos de otro hombre que sabía apreciarla, Clara se había convertido en una mujer extraordinaria, respetada por todos. Patricio dirigió la mirada hacia el niño en la pantalla. El pequeño reía alegremente, llamando a Diego, papá. Ese debería haber sido su hijo. Esa debería haber sido su vida. Si tan solo aquella noche no hubiera sido tan arrogante, si tan solo hubiera sido agradecido, quizás el hombre sentado allí sería él. Pero la palabra "si tan solo" es la más dolorosa del mundo. Incapaz de cambiar nada. Las lágrimas rodaron por las sucias mejillas de Patricio. Lloraba en silencio en medio del bullicio de la ciudad que no le prestaba atención. El hambre en su estómago había desaparecido, reemplazada por un dolor en el pecho que no tenía descripción. De repente, el semáforo de la intersección cambió a rojo. Una hilera de autos lujosos se detuvo justo frente al parque, donde Patricio estaba sentado. Uno de aquellos autos era un reluciente sedán negro de último modelo. La ventanilla trasera no estaba muy polarizada, permitiendo a Patricio ver el interior. Su corazón pareció querer salirse del pecho. Dentro del auto estaban sentadas las mismas personas que acababa de ver en la pantalla, la versión real de quienes aparecían en las noticias. Clara y Diego estaban sentados juntos en el asiento trasero, riendo con su hijo. La distancia entre ellos y Patricio era de apenas unos metros. Patricio se puso de pie por reflejo, queriendo saludar con la mano, queriendo gritar para llamarla, pero su movimiento se detuvo. Vio su propio reflejo en el espejo retrovisor de una moto estacionada cerca. Vio la figura de un vagabundo sucio, maloliente y repugnante. Comprendió que ya no era digno de acercarse. Su mundo y el de Clara estaban separados por un abismo infranqueable. Clara, dentro del auto, pareció girar la cabeza hacia la ventanilla, mirando hacia el parque. Sus ojos parecieron encontrarse por un instante. Patricio contuvo la respiración, esperando que hubiera un mínimo reconocimiento. Pero la mirada de Clara estaba vacía. Solo echó un vistazo fugaz y luego volvió a girarse hacia su esposo y su hijo, sonriendo feliz. Clara no reconoció a Patricio. Para ella, el vagabundo al lado de la calle era solo parte del paisaje urbano que dejaba atrás. Nada más. Patricio había sido completamente borrado de la memoria y la vida de aquella mujer. Se había convertido en un pasado sin importancia, polvo sin valor. El semáforo cambió a verde. El lujoso sedán se puso en marcha lentamente, dejando una tenue estela de humo que pronto se desvaneció con el viento. Patricio volvió a sentarse débilmente en la banca del parque. Tomó los restos de un pan rancio que había recogido de un bote de basura esa mañana y lo mordió lentamente con sabor amargo. Observó el auto que se alejaba cada vez más hasta desaparecer en una esquina.
A veces tienes que perder la luna para darte cuenta de que todo este tiempo solo sostenías basura, no estrellas, susurró Patricio para sí mismo con voz ronca. El sol comenzaba a ponerse, dejando un hermoso cielo anaranjado para quienes eran felices, pero anunciando la llegada de una noche fría para Patricio. Se acurrucó en aquella banca del parque, preparándose para dormir sobre un periódico viejo que llevaba la noticia del éxito de su ex esposa. Este era el final de su historia. No hubo milagros ni segundas oportunidades. Solo quedaba un arrepentimiento eterno que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Un castigo de por vida mucho más tortuoso que cualquier prisión. La justicia había sido impartida de la manera más perfecta. La protagonista obtuvo la felicidad que merecía y el antagonista obtuvo la destrucción que él mismo creó. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de las personas que tenemos a nuestro lado y sobre cómo el karma siempre termina cobrando lo que se debe, me encantaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios qué piensas de la actitud de Patricio y si crees que Clara hizo bien en seguir adelante con su vida. ¿Has conocido a alguien que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió? No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa mucho para que podamos seguir creando contenido que te haga sentir y pensar. Hasta la próxima.